si todo lo que conoces no fuera más que una pequeña pieza de un rompecabezas mucho más grande? ¿Y si existieran mundos enteros, realidades alternativas que coexisten con la nuestra, ocultas a simple vista? Durante siglos, filósofos, científicos y místicos han debatido la posibilidad de que nuestro universo no sea único. Desde las teorías de los multiversos en la física moderna hasta las visiones espirituales que describen otras dimensiones, la idea de los mundos paralelos ha cautivado a la humanidad. Este tema no solo es fascinante desde el punto de vista científico, sino también profundamente transformador. Si estas realidades existen, ¿qué nos dicen sobre nuestra propia existencia? ¿Podrían estas dimensiones contener respuestas a los grandes misterios de la vida, o incluso al propósito del universo? Hoy exploraremos las teorías más intrigantes sobre los universos paralelos. Desde la mecánica cuántica y las teorías del multiverso, hasta las tradiciones espirituales que afirman tener acceso a estas dimensiones. ¿Qué conexiones existen entre la ciencia y la espiritualidad? ¿Podría haber verdades ocultas en los textos antiguos o incluso en las últimas investigaciones científicas? Quédate hasta el final de este video para descubrir cómo estas ideas pueden cambiar por completo la forma en que ves la realidad y tu lugar en ella. Antes de comenzar, recuerda darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Y no olvides dejarnos tus reflexiones en los comentarios al final del video, porque este tema promete generar debate y nuevas perspectivas. Ahora, adentrémonos en un viaje alucinante hacia los secretos de los mundos paralelos. Para comenzar a explorar el enigmático mundo de las dimensiones alternativas, debemos primero entender cómo surgió esta fascinante idea. Durante milenios, los conceptos de mundos paralelos y realidades ocultas han estado presentes en las creencias humanas, desde las mitologías antiguas hasta las teorías más modernas de la física. Pero, ¿qué tanto de esto es ciencia? ¿Y qué tanto pertenece al reino de lo espiritual? En las culturas antiguas, los mundos paralelos se representaban como reinos divinos, planos espirituales o incluso como lugares de prueba y aprendizaje. Por ejemplo, en el hinduismo, los lokas son dimensiones de existencia que coexisten con nuestra realidad física. Cada loka tiene sus propias leyes y habitantes, y algunos son accesibles solo mediante el crecimiento espiritual o la meditación profunda. De manera similar, en la tradición chamánica de muchas culturas indígenas, los chamanes afirman viajar a otros mundos en busca de sabiduría, sanación y conocimiento. Por otro lado, la ciencia moderna nos lleva por un camino sorprendentemente paralelo. En la física teórica, la idea de los universos paralelos no es solo una especulación, es una posibilidad matemática derivada de las leyes de la naturaleza. La mecánica cuántica, una rama de la física que estudia las partículas subatómicas, sugiere que los eventos no son tan simples como parecen. Por ejemplo, el principio de la superposición cuántica plantea que una partícula puede estar en múltiples estados al mismo tiempo, y el colapso de esas posibilidades ocurre solo cuando son observadas. Esto lleva a la teoría de los multiversos. Según esta hipótesis, cada decisión que tomas, cada movimiento que ocurre en el universo, crea una ramificación en la realidad. En otras palabras, hay un número infinito de versiones de ti mismo, viviendo vidas completamente diferentes, dependiendo de cada elección y circunstancia posible. Imagina por un momento que en otro universo paralelo no estás viendo este video. Quizás estás en un lugar completamente distinto, llevando una vida completamente diferente. Este pensamiento, aunque inquietante, también es profundamente fascinante. Si estas realidades existen, ¿qué implicaciones tienen para nuestro sentido del propósito y la existencia? Además de las teorías cuánticas, otra idea científica intrigante es la teoría de cuerdas. Según esta teoría, todas las partículas del universo no son puntos, como podríamos imaginar, sino diminutas cuerdas vibrantes. Estas cuerdas existen en al menos 10 dimensiones, de las cuales solo percibimos 3: largo, ancho y alto, más el tiempo como una cuarta dimensión. Las demás dimensiones estarían ocultas en un nivel tan pequeño que no podemos percibirlas directamente. Esto nos lleva a una pregunta inevitable. Si hay tantas dimensiones coexistiendo con la nuestra,
Es posible que haya vida o conciencia en esos planos. O tal vez estas dimensiones sean el hogar de entidades espirituales que las tradiciones religiosas han descrito durante siglos. Curiosamente, algunas tradiciones espirituales ofrecen explicaciones que parecen anticiparse a estas teorías científicas. Por ejemplo, en el gnosticismo se habla de un conocimiento secreto que revela la existencia de planos superiores de conciencia. Estos planos serían inaccesibles para quienes no buscan el despertar espiritual, lo que sugiere que el acceso a estas dimensiones depende más del desarrollo interno que de la tecnología. Sin embargo, las implicaciones de los mundos paralelos no se limitan a la ciencia o la espiritualidad. También tocan la filosofía y nuestra percepción de la realidad. Pensemos en este ejemplo. Si hay un número infinito de universos donde cada posibilidad se hace realidad, ¿cómo podemos saber cuál es la verdadera realidad? Los filósofos han debatido este punto durante siglos. Platón, por ejemplo, habló de un mundo de las ideas, un lugar donde las formas perfectas de todas las cosas existen eternamente. Este mundo, según Platón, es más real que el mundo físico, que no es más que una copia imperfecta. Aunque su enfoque no era científico, su visión se alinea sorprendentemente con algunas interpretaciones modernas de los multiversos. Otro punto interesante es cómo estos conceptos afectan nuestra comprensión del libre albedrío. Si cada decisión que tomamos genera una nueva ramificación en la realidad, ¿significa esto que todas las elecciones posibles ya están predeterminadas en alguna parte? ¿O somos verdaderamente libres en este universo, mientras nuestras otras versiones viven las consecuencias de decisiones que no tomamos aquí? En este punto, es importante recordar que, aunque la ciencia nos ofrece teorías fascinantes, muchas de ellas siguen siendo especulaciones. La teoría de cuerdas, los multiversos y las dimensiones ocultas no han sido probadas de manera concluyente, pero eso no significa que debamos descartar estas ideas. Más bien, nos invitan a ampliar nuestra percepción de lo que es posible y a reflexionar sobre el misterio de nuestra existencia. Si miramos al futuro, estas preguntas podrían revolucionar no solo la física, sino también nuestra manera de vivir. Imaginen un mundo donde podamos acceder a otras dimensiones, no solo como un concepto espiritual, sino como una realidad tangible. Tal vez, algún día, la ciencia encuentre una manera de demostrar la existencia de estos universos paralelos y hasta de comunicarnos con ellos. Esto nos lleva a una reflexión clave. Si los mundos paralelos existen, ¿qué propósito tienen? ¿Son simplemente una consecuencia inevitable de las leyes físicas? ¿O tienen un significado más profundo? Quizás sean un recordatorio de que nuestra realidad no es fija ni limitada, y que el universo es mucho más vasto y complejo de lo que jamás podríamos imaginar. Y aquí es donde tú, como espectador, juegas un papel fundamental. Estas teorías, ya sean científicas o espirituales, no son solo ideas abstractas. Tienen el potencial de cambiar la manera en que vemos el mundo, nuestras decisiones y nuestro propósito en la vida. ¿Qué harías si supieras que existe otro tú en un universo paralelo? ¿Cómo afectaría eso tu forma de vivir? Antes de continuar con este fascinante viaje hacia las dimensiones alternativas, asegúrate de darle me gusta a este video y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Esto no solo nos ayuda a seguir creando contenido, sino que también nos motiva a explorar contigo los misterios más profundos del universo. Mientras exploramos la posibilidad de los mundos paralelos, surge una cuestión fundamental. ¿Cómo podemos llegar a comprenderlos o incluso experimentarlos? La ciencia y la espiritualidad, aunque aparentemente opuestas, ofrecen perspectivas intrigantes que podrían complementarse más de lo que creemos. Uno de los conceptos más fascinantes en la física moderna es el llamado universo holográfico. Esta teoría sugiere que todo lo que experimentamos como realidad tridimensional podría ser en realidad una proyección de información almacenada en una superficie bidimensional. En otras palabras, el universo tal como lo conocemos podría ser una ilusión, similar a las imágenes tridimensionales que emergen de un holograma. Este concepto, aunque profundamente científico, tiene paralelismos sorprendentes con ideas espirituales y filosóficas. Por ejemplo, las enseñanzas budistas han sostenido durante siglos que la realidad es maya, una ilusión creada por nuestras percepciones.
Desde esta perspectiva, comprender los mundos paralelos no significa buscar lugares físicos diferentes, sino trascender las limitaciones de nuestra percepción. Pero, ¿qué tan lejos estamos de probar la existencia de estas dimensiones ocultas? La ciencia nos ofrece herramientas intrigantes. El experimento del entrelazamiento cuántico, por ejemplo, muestra que dos partículas pueden estar conectadas instantáneamente, sin importar la distancia que las separe. Esto desafía las leyes clásicas de la física y sugiere que hay algo en la naturaleza de la realidad que no comprendemos completamente. Algunos científicos argumentan que este fenómeno podría ser una pista sobre la existencia de dimensiones adicionales. Sin embargo, para comprender plenamente estos conceptos, debemos mirar más allá de la física. En las tradiciones esotéricas, las dimensiones alternas no son solo un concepto abstracto, sino realidades que se pueden experimentar directamente. Los textos antiguos, como los Vedas en la tradición hindú, o los escritos herméticos de la antigüedad, hablan de estados de conciencia elevados que permiten a las personas acceder a otros planos de existencia. Podría ser que las dimensiones alternativas no sean lugares físicos, sino niveles de conciencia. Algunos practicantes espirituales sostienen que el acceso a estos mundos paralelos requiere un desarrollo interno, como la meditación profunda, la práctica del yoga o incluso el uso de sustancias enteógenas en un contexto ceremonial. Aunque estas prácticas están lejos de ser pruebas científicas, plantean una pregunta importante. ¿Es posible que nuestra percepción sea el verdadero límite para explorar estas realidades? A pesar de estas conexiones, la ciencia sigue siendo cautelosa. Por ejemplo, una de las críticas más comunes a las teorías de los multiversos es que no pueden ser probadas experimentalmente. Si no podemos interactuar con estas realidades alternativas, ¿cómo podemos estar seguros de que existen? Sin embargo, algunos científicos argumentan que los multiversos podrían dejar huellas en nuestro propio universo, como patrones inusuales en la radiación cósmica de fondo o comportamientos inexplicables en las partículas subatómicas. Este debate no es nuevo. De hecho, en el siglo XX, uno de los mayores físicos de todos los tiempos, Albert Einstein, debatió intensamente con Niels Bohr sobre la naturaleza de la realidad cuántica. Einstein creía que la mecánica cuántica era incompleta, mientras que Bohr sostenía que la incertidumbre era una característica fundamental del universo. Este debate refleja una división más amplia. La ciencia busca respuestas definitivas, mientras que la espiritualidad a menudo abraza el misterio y la paradoja. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros como individuos? Reflexionemos por un momento. Si la realidad es mucho más compleja de lo que podemos percibir, ¿cómo debería esto influir en nuestras decisiones diarias? Tal vez los mundos paralelos no sean solo una curiosidad científica, sino una invitación a mirar más allá de nuestras limitaciones y a cuestionar lo que creemos saber. Por ejemplo, imagina que en un universo paralelo tomaste una decisión diferente en un momento crucial de tu vida. Quizás elegiste una carrera distinta, te mudaste a otro lugar, o incluso tomaste un camino espiritual completamente diferente. Reflexionar sobre estas posibilidades no solo nos ayuda a imaginar otras realidades, sino también a valorar las decisiones que hemos tomado y a considerar cómo podríamos vivir con mayor intención en este universo. Este enfoque nos lleva a otro concepto clave: la responsabilidad de nuestras elecciones. Si cada decisión que tomamos crea una ramificación en el tejido del universo, entonces nuestras acciones tienen un impacto mucho mayor del que podríamos imaginar. Esto resuena con muchas enseñanzas espirituales que nos instan a vivir con integridad, sabiendo que nuestras decisiones afectan no solo nuestra realidad, sino también las de quienes nos rodean. Además, los mundos paralelos nos invitan a considerar el papel de la imaginación y la creatividad en nuestra comprensión del universo. Los grandes avances en la ciencia y la espiritualidad a menudo comienzan como ideas aparentemente imposibles. La capacidad de imaginar realidades alternativas no solo es clave para explorar los mundos paralelos, sino también para resolver problemas, innovar y crecer como humanidad. Pero aquí surge una pregunta crucial. ¿Estamos preparados para aceptar la posibilidad de que nuestra realidad sea solo una de muchas?
Esta idea puede ser desconcertante, incluso aterradora, porque desafía nuestras suposiciones más básicas sobre quiénes somos y cómo funciona el mundo. Sin embargo, también es una oportunidad para abrir nuestras mentes a nuevas posibilidades y abrazar el misterio de la existencia. Antes de continuar, te invito a reflexionar sobre lo que hemos discutido hasta ahora. ¿Crees que las dimensiones alternativas son solo una teoría, o podrían ser una realidad que aún no comprendemos completamente? Si esta idea resuena contigo, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para seguir explorando juntos estos temas fascinantes. A medida que seguimos explorando los mundos paralelos, surge una pregunta inevitable. ¿Hay evidencia, más allá de las teorías, que sugiera que estas dimensiones alternativas han interactuado con nuestra realidad? Aunque la ciencia aún no ha podido demostrar la existencia de los universos paralelos de manera concluyente, hay relatos, fenómenos y experiencias que podrían apuntar en esa dirección. Uno de los casos más intrigantes es el fenómeno conocido como el efecto Mandela. Este término, acuñado por la investigadora Fiona Broome, se refiere a recuerdos colectivos de eventos que parecen no coincidir con la realidad documentada. Por ejemplo, muchas personas recuerdan que Nelson Mandela murió en prisión en los años 80, cuando en realidad vivió hasta 2013. Otros ejemplos incluyen detalles de logotipos, frases de películas o acontecimientos históricos que parecen haber cambiado de forma inexplicable. ¿Podría el efecto Mandela ser evidencia de que estamos experimentando fugas o solapamientos entre universos paralelos? Aunque algunos argumentan que se trata simplemente de errores de memoria o confusión colectiva, otros creen que estos deslizamientos podrían ser señales de algo mucho más profundo, interacciones entre realidades alternativas. Además del efecto Mandela, hay relatos de personas que afirman haber tenido experiencias inexplicables que podrían estar relacionadas con dimensiones paralelas. Algunos hablan de haber visto lugares o personas que no deberían existir en nuestro mundo, mientras que otros describen haber sentido una desconexión repentina con la realidad, como si estuvieran viviendo en una versión ligeramente diferente de su vida. Un caso famoso relacionado con esta idea es el del hombre de Taured. Según la historia, en la década de 1950, un hombre llegó al aeropuerto de Tokio con un pasaporte de un país llamado Taured, que no existía en nuestro mapa. Los oficiales de inmigración no pudieron encontrar registro alguno de este país, y cuando trataron de investigar más, el hombre desapareció misteriosamente. Aunque algunos consideran este relato una leyenda urbana, la idea de que alguien pueda provenir de un universo paralelo es intrigante. En la ciencia, también hay fenómenos que parecen desafiar nuestra comprensión actual de la realidad. Uno de ellos es el de las partículas fantasma. Estas partículas, conocidas como neutrinos, son tan pequeñas y evasivas que pueden atravesar la materia sin interactuar con ella. Aunque los neutrinos no son evidencia directa de los mundos paralelos, su comportamiento nos recuerda que hay aspectos del universo que todavía no comprendemos completamente y que podrían estar conectados con dimensiones ocultas. Otro tema fascinante es el de los agujeros negros y los agujeros de gusano. Los agujeros negros son regiones del espacio donde la gravedad es tan intensa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Algunas teorías sugieren que podrían ser portales hacia otros universos o dimensiones. Por otro lado, los agujeros de gusano, aunque hipotéticos, son túneles que podrían conectar diferentes puntos en el espacio-tiempo, permitiendo el acceso a realidades alternativas. La posibilidad de que estos fenómenos sean puertas hacia otros mundos no solo alimenta la imaginación de los científicos, sino también la de los cineastas y escritores. Películas como Interestelar, El Origen o Doctor Strange exploran cómo podría ser viajar entre dimensiones o experimentar realidades paralelas. Aunque estas historias son ficticias, se basan en teorías científicas reales que nos invitan a reflexionar sobre lo que podría ser posible en un futuro. Sin embargo, no solo la ciencia y la ficción nos llevan a estas reflexiones. Muchas tradiciones espirituales y místicas describen experiencias que podrían interpretarse como encuentros con otras dimensiones. Por ejemplo, en el sufismo, se habla de un velo
que separa el mundo material del mundo espiritual. Un velo que puede ser atravesado mediante la oración, la meditación o el éxtasis espiritual. De manera similar, en el misticismo judío, conocido como la Cábala, se habla de los mundos superiores y de cómo cada nivel de existencia está conectado con el siguiente a través de un árbol de la vida espiritual. Estas ideas, aunque profundamente simbólicas, sugieren que la conexión entre nuestro mundo y otras realidades podría ser más accesible de lo que pensamos, siempre y cuando estemos dispuestos a buscarla. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros? Si los mundos paralelos son reales, ya sea en el ámbito físico o espiritual, ¿cómo afecta esto nuestra percepción de la vida? Por un lado, podría ser una llamada a la humildad. La idea de que nuestro universo es solo una pequeña pieza de un vasto multiverso nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande e incomprensible. Por otro lado, también es una invitación a la exploración. ¿Qué pasaría si pudiéramos acceder a estas dimensiones, no solo como un concepto abstracto, sino como una experiencia directa? ¿Qué podríamos aprender sobre nosotros mismos, sobre nuestra conexión con los demás y sobre el propósito de la vida? Una de las lecciones más profundas que podemos extraer de estas teorías es la importancia de la percepción. Si nuestra realidad está determinada por la forma en que percibimos el mundo, entonces cambiar nuestra percepción podría ser el primer paso para explorar estas dimensiones ocultas. Esto no significa que debamos rechazar la ciencia o abrazar ciegamente lo espiritual, sino que debemos estar abiertos a ambas perspectivas, reconociendo que cada una tiene algo valioso que aportar. Antes de continuar, quiero invitarte nuevamente a reflexionar sobre todo lo que hemos discutido hasta ahora. ¿Has experimentado alguna vez algo que te haya hecho cuestionar la realidad? ¿Crees que estos fenómenos son solo coincidencias o podrían ser evidencia de algo más profundo? Déjanos tus pensamientos en los comentarios, y no olvides suscribirte al canal para seguir explorando juntos estos misterios. A lo largo de la historia, las culturas antiguas han ofrecido visiones fascinantes de realidades que trascienden nuestra comprensión cotidiana. Para muchas civilizaciones, los mundos paralelos no eran meras especulaciones, sino parte integral de su cosmovisión y de cómo entendían la existencia. Estas tradiciones, aunque aparentemente alejadas de la ciencia moderna, contienen ideas que resuenan sorprendentemente con las teorías contemporáneas sobre dimensiones alternativas. Comencemos con los antiguos egipcios. Según su mitología, existía un reino conocido como el Duat, una dimensión oculta que los difuntos debían atravesar en su viaje hacia la inmortalidad. El Duat no era un lugar físico en el sentido estricto, sino un plano de existencia paralelo al nuestro, lleno de pruebas y desafíos. Los egipcios creían que este reino estaba conectado a nuestro mundo y que los sacerdotes y faraones tenían acceso privilegiado a él a través de rituales sagrados. Esta noción de un reino espiritual vinculado al mundo material no es exclusiva de Egipto. En la mitología nórdica, encontramos la idea del Yggdrasil, el árbol de la vida, que conecta los 9 mundos de la cosmología vikinga. Entre estos mundos estaban Asgard, el hogar de los dioses, y Hel, el reino de los muertos. Aunque los vikingos no describieron estas dimensiones en términos científicos, su visión sugiere una comprensión intuitiva de que la realidad es mucho más compleja de lo que percibimos. De manera similar, en las tradiciones mesoamericanas, los mayas y los aztecas describían múltiples capas del cosmos, tanto hacia arriba como hacia abajo. Según sus creencias, el universo estaba dividido en niveles, y cada uno tenía su propio propósito y habitantes. Para ellos, los chamanes y sacerdotes eran capaces de viajar entre estos mundos a través de estados alterados de conciencia. ¿Qué podemos aprender de estas tradiciones? Aunque no utilizaban el lenguaje de la física moderna, estas culturas reconocieron que la realidad no es estática ni unidimensional. Sus relatos de reinos invisibles y conexiones entre mundos parecen anticiparse a las ideas de dimensiones adicionales y multiversos que hoy explora la ciencia. Esto nos lleva a un punto crucial. ¿Podrían estas antiguas cosmovisiones contener pistas sobre los mundos paralelos que la ciencia está comenzando a descubrir? Algunos investigadores creen que sí. Por ejemplo, el físico Michio Kaku
Ha señalado que muchas tradiciones espirituales parecen describir conceptos que son compatibles con las teorías de las dimensiones superiores y los multiversos. Desde su perspectiva, la ciencia y la espiritualidad no están necesariamente en conflicto, sino que podrían ser dos formas diferentes de abordar las mismas preguntas fundamentales. En este punto, es importante reflexionar sobre cómo estas ideas impactan nuestra percepción del universo. Si aceptamos la posibilidad de que las dimensiones ocultas o los mundos paralelos sean reales, ¿qué significa esto para nuestra relación con el cosmos? Tal vez, como sugieren los antiguos textos sagrados, nuestra existencia no está limitada al mundo material. Quizás somos parte de un entramado mucho más vasto, donde cada decisión, pensamiento y acción tiene un eco en otras realidades. Un ejemplo fascinante de cómo estas ideas han persistido a lo largo del tiempo es el concepto de los guardianes o vigilantes. En muchas tradiciones se habla de seres que habitan dimensiones superiores y que actúan como guías o protectores de la humanidad. En la Biblia, por ejemplo, encontramos referencias a los ángeles caídos que interactuaron con los humanos, mientras que en las tradiciones sumerias se menciona a los Anunnaki, que supuestamente provenían de otro plano de existencia. Aunque estas historias pueden parecer mitológicas, nos invitan a considerar una posibilidad provocadora. ¿Podrían los mundos paralelos estar habitados por formas de vida que no comprendemos? Y si es así, ¿qué tipo de relación podríamos tener con estas entidades? La ciencia aún no tiene respuestas definitivas, pero algunas teorías, como la de la panspermia, sugieren que la vida en el universo podría ser mucho más común de lo que pensamos y que podría existir en formas completamente diferentes a las que conocemos. La idea de que no estamos solos en el cosmos, ni siquiera en nuestra propia dimensión, plantea preguntas profundas sobre el propósito de la vida y nuestro lugar en el universo. Si los mundos paralelos están habitados, ¿cómo podríamos comunicarnos con esas otras realidades? Es posible que ya lo estemos haciendo, aunque de formas que no comprendemos plenamente. Un enfoque interesante es el de los sueños. Muchas culturas antiguas creían que los sueños eran portales hacia otros mundos, una idea que sigue siendo explorada en la actualidad. Carl Jung, el famoso psicólogo suizo, argumentó que los sueños no solo reflejan nuestro subconsciente, sino que también podrían conectarnos con un inconsciente colectivo, una dimensión compartida por toda la humanidad. Aunque esta idea no es exactamente científica, plantea la posibilidad de que los estados de conciencia alterados sean una clave para acceder a las dimensiones ocultas. Además de los sueños, algunas personas han reportado experiencias fuera del cuerpo, o viajes astrales, en los que afirman haber visitado lugares que no pueden explicar dentro de nuestra realidad física. Aunque estos relatos son anecdóticos, su consistencia a lo largo de diferentes culturas y épocas es difícil de ignorar. ¿Podrían estas experiencias ser un vistazo fugaz a los mundos paralelos? Antes de continuar, es importante recordar que estas ideas, aunque fascinantes, también deben ser abordadas con una mente crítica. La ciencia es una herramienta poderosa para explorar el universo, pero tiene sus límites. Del mismo modo, las tradiciones espirituales ofrecen perspectivas profundas, pero a menudo están envueltas en simbolismo y metáfora. Tal vez la clave esté en encontrar un equilibrio entre ambas, reconociendo que ninguna tiene todas las respuestas. Ahora te invito a una pausa reflexiva. ¿Qué opinas de estas conexiones entre las culturas antiguas y las teorías modernas? ¿Crees que los mundos paralelos podrían ser más accesibles de lo que pensamos, o son simplemente una construcción de la imaginación humana? Deja tus comentarios y reflexiones. Y si estás disfrutando de este viaje alucinante, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal. A medida que cerramos este fascinante recorrido por los secretos de los mundos paralelos, surge una última y crucial reflexión. ¿Qué impacto tienen estas ideas en nuestra forma de vivir y en nuestra comprensión de quiénes somos? Las teorías científicas y las tradiciones espirituales nos han mostrado un panorama asombroso. Vivimos en un universo que podría no ser único, sino uno entre infinitos. La posibilidad de realidades paralelas no solo nos invita a cuestionar nuestra percepción del cosmos, sino también a replantearnos nuestras elecciones, nuestras creencias y nuestra conexión con todo lo que nos rodea.
Pensemos en esto. Si existen múltiples universos donde cada posibilidad se realiza, entonces cada decisión que tomamos tiene un valor inmenso. No somos meros espectadores en el gran teatro del cosmos. Somos creadores de nuestra realidad. Cada pensamiento, cada acción, cada emoción no solo afecta a este mundo, sino que podría resonar en dimensiones que apenas estamos comenzando a comprender. Además, los mundos paralelos nos recuerdan algo fundamental. El universo es un misterio, y ese misterio es la fuente de nuestra mayor inspiración. Los grandes avances en la ciencia, la filosofía y la espiritualidad han surgido de la capacidad humana de imaginar lo imposible, de explorar lo desconocido con valentía y curiosidad. Sin embargo, estas ideas no deben quedarse en el ámbito de la especulación. Si los mundos paralelos existen, representan una invitación a vivir con más intención, a mirar más allá de las limitaciones autoimpuestas y a explorar el potencial infinito de nuestra existencia. No importa si tu interés en este tema es científico, espiritual o filosófico, lo importante es que estás aquí, cuestionando, reflexionando y abriendo tu mente a nuevas posibilidades. En última instancia, los mundos paralelos nos enseñan que la realidad es mucho más rica y compleja de lo que podemos imaginar. Pero también nos recuerdan algo más profundo. Nuestra conexión con el universo es inquebrantable. Aunque solo podamos percibir una fracción de lo que existe, somos parte de un todo mayor. Un tejido cósmico en el que cada hilo, cada elección y cada vida tiene su lugar. Ahora, llegamos al momento en que te pregunto, ¿qué opinas tú? ¿Crees que los mundos paralelos son una realidad oculta, esperando ser descubierta? ¿O son simplemente una forma de explorar nuestra imaginación? ¿Has tenido experiencias que te hagan cuestionar la naturaleza de la realidad? Déjanos tus reflexiones en los comentarios. Tu perspectiva es valiosa y puede abrir nuevas líneas de pensamiento para otros que también están explorando estos temas. Antes de terminar, quiero invitarte a que tomes acción ahora mismo. Si este video despertó tu curiosidad, si te dejó con preguntas o incluso si cambió la forma en que ves el universo, asegúrate de demostrarlo con un me gusta. Esto no solo ayuda al canal, sino que también nos permite continuar creando contenido que enriquezca tu espíritu y tu mente. Además, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas ninguno de nuestros videos. Estamos aquí para explorar juntos los misterios más profundos del universo, y no queremos que te pierdas ni un solo tema. Finalmente, comparte este video con tus amigos, familiares o con cualquier persona que creas que necesita cuestionar la realidad y abrir su mente a nuevas posibilidades. La exploración del conocimiento es siempre mejor cuando se comparte. Gracias por acompañarnos en este viaje alucinante por los mundos paralelos. Recuerda que la realidad, tal como la conocemos, podría ser solo el comienzo. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos desentrañando los misterios más profundos del cosmos y de nuestra propia existencia. Hasta entonces, sigue cuestionando, sigue explorando y sobre todo, sigue creyendo en lo imposible.